¿Qué tal a toda la audiencia? Bienvenidos a un nuevo análisis exhaustivo. Hoy traemos un tema que la verdad en la superficie parece puro entretenimiento de horario estelar, pero que si le rascamos un poquito esconde una radiografía espectacular de la mente humana. Así es, un saludo a quienes nos escuchan. Y sí, hoy no hay política, no hay economía, ni ciencia densa. Hoy nos metemos de lleno a diseccionar la psicología humana. Exacto, las dinámicas sociales y ese drama absoluto que se vive dentro de una olla de presión mediática, ¿no? Y no cualquier olla de presión, sino uno de los entornos de televisión que nuestra audiencia conoce a la perfección. Hablamos del reality El Desafío. Ajá. Específicamente, este triángulo mediático loquísimo que se ha formado entre Valentina, Juan y Lucho. Ok, vamos a desmenuzar esto porque el nivel de intensidad de esta temporada es digno de un estudio sociológico. Totalmente, pero con gente real reaccionando con las pulsaciones a tope. Y sentando las bases para esta plática, es vital recordar que, más allá del chisme de redes sociales o del morbo natural, hay un comportamiento humano fascinante listo para ser analizado. Claro, porque no es nada más ver quién gana el circuito. Exacto. Cuando un grupo de individuos es sometido a un aislamiento extremo, a un desgaste físico implacable y a un hambre constante, las máscaras sociales que usamos todos los días simplemente no se pueden sostener. Se caen a pedazos. Se caen a pedazos, así es. Y lo que queda en pantalla es oro puro para entender los mecanismos de defensa, cómo forjamos apegos en crisis y cómo el instinto de supervivencia no es solo fuerza muscular, sino también anclaje emocional. Y fíjate que esa idea del anclaje emocional es justo el detonante de todo este análisis. Tenemos que irnos directo al momento que rompió el Internet. Este famosísimo y dolorosísimo capítulo 80. Un momento televisivo muy fuerte. Sí, de esos que te dejan helada. O sea, tenemos a Andrea Serna plantada con esa seriedad absoluta que la caracteriza, dando un diagnóstico médico que nadie en Playa Baja quería escuchar. Nadie. Juan, que venía siendo este pilar inamovible, el modelo paisa fuerte y con un rendimiento físico brutal, queda fuera del juego. O sea, no lo elimina un rival en la arena, lo elimina su propio cuerpo diciendo que ya no puede más. Ajá, su cuerpo llegó al límite. Y el golpe anímico para el equipo naranja fue devastador. Pero quiero enfocarme en la reacción de Valentina, porque lo dice todo. Sí, porque el impacto en el ecosistema fue general, pero para ella fue particular. Lo fascinante de esto es cómo las lesiones físicas actúan como catalizadores que rompen narrativas completas. ¡Claro! En el día a día del desafío, la fachada es de invencibilidad, ¿no? Son guerreros, estrategas fríos, pero una emergencia médica inyecta una dosis de realidad incontrolable que destroza esa ilusión. Y destapa todo, porque desde hacía semanas en el equipo Gamma ya era evidente que traían una química innegable. Había miradas cruzadas, sonrisas que decían más que 1000 palabras, un nivel de complicidad que ya había rebasado la alianza del equipo. Dejó de ser solo estrategia. El dolor físico de Juan destapó la vulnerabilidad emocional de Valentina. Exactamente. Cuando Andrea Serna da la noticia, la cara de Valentina refleja una pérdida que va mucho más allá de perder a un compañero fuerte para las pruebas. Se nota que pierde su cable a tierra, su soporte. Y esa es una lectura muy precisa, la verdad. Yo estoy convencido de que en un entorno hostil donde no tienes contacto con tu familia, donde no hay teléfonos ni rutinas normales, tu cerebro busca desesperadamente figuras de apego para regular el estrés. Sí, te agarras de lo que tienes cerca. Y Juan se había convertido en ese refugio psicológico para Valentina. Al sacarlo abruptamente de la ecuación, la reacción de ella demuestra que la verdadera supervivencia ya no dependía de levantar peso. Dependía del soporte emocional al final del día. Es un colapso total de su red de seguridad. Exactamente. Y a ver, cuando te quitan la red de seguridad y sientes que vas en caída libre, uno esperaría, no sé, lágrimas inconsolables o silencio, pero aquí entra un giro que a mí me parece una joya. Justo después de este momento tan denso, Valentina suelta una frase que dejó a todo el país rascándose la cabeza. La famosa frase. Sí, en un tono que parecía medio en broma, medio en serio, dice, ahora sí tráiganme a Lucho. Y para los que conocen la cronología, esto es un salto temporal loquísimo.
Un retroceso importante en la narrativa del programa. Digo, recordando un poco, la historia de Valentina y Lucho arrancó en beta, ahí prendió la chispa, se consolidó luego en alfa y finalmente se enfrió por la presión del juego hasta que Lucho salió eliminado. Así es. Mi primera impresión al escucharla decir eso fue que estaba usando el sarcasmo como un escudo gigante para no mostrar lo destrozada que estaba por la salida de Juan. ¿Tiene sentido esa teoría o estamos viendo algo más profundo? Tiene todo el sentido, y de hecho, la psicología clínica respalda esa teoría. Cuando un individuo experimenta un dolor emocional repentino, sobre todo si está siendo grabado 24 horas al día, la negación y el humor son los primeros mecanismos de defensa. Claro, te ríes para no llorar enfrente de todo el país. Tal cual. Utilizar el humor invocando un elemento del pasado que ya no representa una amenaza emocional directa es una manera brillante de desviar la atención. Es decir, frente a las cámaras que siguen el juego y hasta puede bromear con su ex. ¡Wow! Sí, tiene mucho sentido. Pero también hay otra capa analítica aquí. En momentos de desestabilización aguda, la mente humana tiene una tendencia regresiva. Busca refugio en lo familiar, en aquello que alguna vez ofreció seguridad, incluso si esa etapa ya caducó. O sea, invocar a Lucho fue un intento inconsciente de recuperar la normalidad. Exactamente, de volver a un punto donde ella se sentía a salvo antes de que Juan se convirtiera en su nuevo refugio. Es una locura cómo la mente intenta parchar el dolor sobre la marcha. Pero aquí es donde el asunto se vuelve casi maquiavélico por la estructura del programa. Porque nosotros como audiencia escuchamos a Valentina pedir a Lucho, pero nosotros sabemos un secreto gigantesco que ella ignora por completo. El famoso cubo de los eliminados. Ese mero, sabemos lo que pasó en el infame cubo de los eliminados. Mientras ella seguía en la playa lidiando con el lodo, el hambre y su historia con Juan, Lucho ya se había involucrado sentimentalmente con María C. dentro de ese cubo. Es una dinámica muy interesante, porque en narrativa le llaman a esto ironía dramática, y es el motor principal del enganche en los realities. Te hace gritarle a la pantalla porque se siente como una traición en silencio. Completamente. La ironía dramática ocurre cuando el espectador posee información vital que el protagonista desconoce. Esto crea una disonancia emocional tremenda. Nos cambia la perspectiva por completo. Al saber sobre el episodio con María C., la percepción de la audiencia se transforma. Ya no vemos la petición de Valentina como algo tierno o nostálgico. La vemos desde la compasión o desde el juicio duro. Genera una empatía distorsionada porque asumimos el papel de jueces omniscientes. Sí, nos volvemos súper duros para juzgar. Es facilísimo sentarse en la sala de la casa con el estómago lleno y la información completa y señalar a Valentina o burlarse de su comentario. Olvidamos que ella solo tiene la mitad de las piezas del rompecabezas. Exacto. No tiene en la mano las grabaciones del cubo. Ese nivel de aislamiento forzado nos debería hacer reflexionar sobre lo rápido que cancelamos o criticamos a alguien sin considerar su contexto inmediato. Es un ejercicio de falta de empatía muy común en el consumo de medios. Nos recuerda que nuestra posición como espectadores es un privilegio informativo. Juzgamos desde la comodidad. Así es, juzgamos las acciones basándonos en una visión panorámica que ellos, en su encierro, están muy lejos de tener. Operan en una oscuridad informativa, donde sus emociones son su única brújula, y esa brújula suele desorientarse bajo presión. Y hablando de desorientarse, o más bien de quitarse los frenos por completo, el drama no terminó en la arena de competencia. Meses después, ya fuera del ecosistema del reality, la historia dio otro giro espectacular. El episodio de La Red. Así es, nos ubicamos en la emisión de La Red del 12 de octubre, una dinámica con los integrantes de Gama, mucho más relajada, platicando con Juancito Preguntón, cero estrés de supervivencia, puras risas, luces de estudio, sillones cómodos. Un ambiente diseñado específicamente para que bajen las defensas. Totalmente. Un contraste absoluto con la tensión de Playa Baja. Lo cual modifica por completo el comportamiento frente a la cámara. Ya no están sobreviviendo, están proyectando su imagen pública. Y vaya imagen que proyectó Valentina. En medio de esta plática ligera, el compañero Gio suelta un comentario, casi como al margen, diciendo que Valentina tiene las mejores curvas de la casa. Ella reacciona con su estilo relajado, se ríe, parece que la cosa no pasa a mayores. Parecía una broma inofensiva. Parecía. Pero de la nada suelta una confesión que nadie vio venir.
Textualmente lanza, si pudiera tener una noche loca sería con Juan. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vaya que sí. Porque el revuelo que se armó en Internet fue de proporciones épicas. Fue como echar un cerillo en un tanque de gasolina. Fue una declaración completamente desprovista de filtros, y ella la emitió a sabiendas de que generaría una ola expansiva en la opinión pública. Tenías a un ejército de seguidores aplaudiendo de pie, diciendo que era una reina por su sinceridad, por no tener pelos en la lengua y confirmar lo que todos vimos en pantalla. Y por el otro lado estaba la crítica feroz. El tribunal del Internet se le fue a la yugular. Le reclamaban una supuesta falta de lealtad, cuestionaban cómo podía hablar de una noche loca con Juan habiendo tenido una historia tan reciente con Lucho, y la tachaban de frívola. Se formó un debate acalorado sobre qué es moralmente aceptable decir en televisión abierta. Si conectamos esto con el panorama general de la cultura del entretenimiento actual, encontramos el núcleo de por qué ciertas figuras perduran en la memoria del público y otras se desvanecen. El ingrediente secreto. El ingrediente secreto es la autenticidad radical. Valentina posee una personalidad sumamente transparente. No se esfuerza por encajar en el molde de la participante perfecta o de la novia abnegada que guarda luto a una relación fallida. Y es que la perfección es plana, es inalcanzable y, televisivamente hablando, es aburrida. Absolutamente. Y la gente sabe identificar cuando alguien está actuando. Siento que la gente huele a kilómetros cuando alguien intenta quedar bien con Dios y con el diablo. Totalmente de acuerdo. Ella opta por ser ella misma frente a los micrófonos, asumiendo el costo altísimo que eso conlleva. Sabe que una confesión de ese calibre va a traer críticas, pero prefiere la polarización a la indiferencia. En esta era de redes sociales, generar debate por ser honesto con los propios deseos es un activo invaluable. Y esa crudeza es precisamente lo que hace que la audiencia, ya sea para alabarla o para destrozarla, no pueda apartar la mirada. Es que al final, la valentía de decir esto es lo que pienso y me da igual lo que opinen, genera un magnetismo brutal. Y claro, todo este cóctel de declaraciones y secretos no hace más que alimentar la gran incógnita que tiene a los fans al borde de la silla. La gran pregunta del futuro. Exacto. Ahora que Juan está fuera y que las declaraciones ya están puestas sobre la mesa de manera tan pública, todo el mundo se pregunta qué va a pasar entre ellos lejos de las cámaras, de los retos y del lodo. Y esa expectativa nos lleva al núcleo psicológico de todo este formato, porque el verdadero desenlace no ocurre en la final del programa, sino en el regreso a la normalidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un paso hacia atrás y miramos el bosque completo, nos damos cuenta de la verdadera genialidad de estos formatos. Desde los comerciales, el programa nos vende la idea de fuerza sobrehumana, de estrategia espartana, de sudor y lágrimas. Nos venden gladiadores modernos superando pruebas casi imposibles. Pero el gancho real, lo que mantiene a los espectadores consumiendo contenido extra, debatiendo en foros y viendo programas de espectáculos los fines de semana, no son los tiempos en las pistas de obstáculos. Son las emociones. Son las emociones, la vulnerabilidad cruda y los vínculos afectivos que nacen en las situaciones más precarias imaginables. Esto plantea una pregunta importante a nivel sociológico. ¿Pueden estas conexiones, forjadas en la fragua del estrés extremo, sobrevivir a la transición hacia el mundo real? Es la prueba de fuego. Es indispensable entender que el reality opera como un acelerador de partículas emocionales. La falta de distracciones, el aislamiento y la constante amenaza de eliminación hacen que el tiempo emocional corra más rápido. Todo es súper intenso allá adentro. El afecto por un compañero que en la vida real tomaría meses construir, ahí se solidifica en días, simplemente porque esa persona se convierte en tu único faro de estabilidad emocional en medio del caos. Es una forma de vínculo basado en el trauma y la supervivencia compartida. Eso me hace pensar muchísimo en cómo reaccionamos todos fuera de la televisión. A lo mejor nunca vamos a estar en Playa Baja muriendo de hambre, pero todos hemos vivido momentos de presión altísima. Definitivamente. Pensemos en un ambiente de trabajo hiperdemandante, donde hay que sacar un proyecto en la madrugada, o en los días oscuros de una crisis económica compartida con un socio, o incluso en las trincheras de un hospital. En esos escenarios, la gente genera conexiones fuertísimas, casi inquebrantables. Lazos que parecen eternos en ese momento. Pero el verdadero reto, el desafío de la vida real, viene cuando esa presión desaparece.
De repente, el proyecto se entrega, la crisis pasa, vuelven los fines de semana libres y el celular con notificaciones infinitas. ¿Cuántas de esas relaciones sobreviven cuando ya no hay un enemigo externo que las mantenga unidas? Es una transición sumamente compleja. Se pasa de una dinámica de sobrevivir juntos, donde la relación es utilitaria a nivel emocional, a una dinámica de vivir juntos que requiere compatibilidad en la rutina y en el aburrimiento del día a día. Las reglas cambian. Y las reglas del juego cambian por completo. Y los pilares que sostenían el vínculo dentro de la competencia tienen que reconstruirse desde cero en la vida normal. Y vaya que Valentina, Juan y Lucho van a tener que reconstruir muchas cosas con toda la información que está flotando en el aire. Para ir cerrando, vale la pena recapitular el tremendo recorrido de análisis que hicimos hoy. Ha sido un viaje interesante. Empezamos analizando cómo una lesión física no solo saca a un competidor, sino que agrieta las defensas emocionales de todo un equipo, dejando a Valentina sin su pilar fundamental. Pasamos por el enredo de Lucho y María C. en el cubo de los eliminados, demostrando cómo la ironía dramática nos convierte en espectadores que juzgan con demasiada facilidad. Así es. Y finalmente aterrizamos en la explosión mediática tras esa confesión sin filtros en cadena nacional, que nos recordó que la autenticidad polariza, pero engancha. Al final del día, esto nos confirma que no importa cuántas capas de músculos o de barro tengan estos competidores, en el fondo siguen siendo seres humanos buscando afecto y conexión en medio del caos. Una síntesis perfecta. Y antes de despedirnos, me gustaría dejar sobre la mesa una última pieza del rompecabezas para la reflexión individual de la audiencia. Algo que no exploramos, pero que resulta inevitable dada la cronología de los eventos. A ver, adelante. Hemos analizado profundamente el comportamiento de Valentina asumiendo su desconocimiento sobre el desliz de Lucho, pero imaginemos el escenario inminente. El momento en que la verdad sobre Lucho y María C. inevitablemente llegue a oídos de Valentina, ya sea de manera fortuita o a través de la exposición mediática. Tarde o temprano se va a enterar. Y la pregunta es, ¿de qué manera esa nueva pieza de información alterará retrospectivamente sus propios recuerdos de lealtad dentro de la competencia? Es decir, ¿acaso el dolor o la indignación de descubrir una traición oculta justificará o borrará cualquier culpa que pudiera sentir por haber avanzado emocionalmente tan rápido con Juan? ¡Wow! Claro. Es un fenómeno fascinante observar cómo nuestra mente es capaz de reescribir la historia completa de una relación en el pasado basándose únicamente en una revelación descubierta en el futuro. Es algo para meditar profundamente. ¡Qué planteamiento tan fuerte para cerrar! Le da toda la vuelta al tablero de ajedrez y cambia por completo la moralidad de la historia dependiendo de la línea de tiempo. Es para quedarse pensando un buen rato. Agradecemos inmensamente a todos los que nos acompañaron hoy en este análisis. Ha sido una plática sumamente reveladora sobre la complejidad humana disfrazada de entretenimiento de fin de semana. La invitación, como siempre, queda abierta para que sigan cuestionando y mirando con lupa todo lo que consumen en pantalla. Porque debajo del drama siempre hay lecciones profundas sobre quiénes somos en realidad. Hasta nuestra próxima exploración.